Bien, bueno, entonces vamos a hacer una suerte de escaneo sobre este balance de colorín y vamos a tratar de puntualizar algunas cosas que son importantes para hacer indicadores de gestión, por ejemplo, o poder hacer análisis sobre esos estados contables, o hacer proyecciones presupuestarias, etc. En principio, tomamos este estado contable de colorín presentado en la Bolsa de Comercio. En principio, la información presentada tiene algún tipo de comparabilidad. En este caso es el cierre anual al 31 de diciembre de 2006, comparativo con el mismo cierre, pero del año 2005. Y lo que podríamos ver es que es un balance bastante extenso, tiene 50 páginas y en el índice de la documentación lo que vemos es la memoria. En muchos casos poder leer la memoria nos clarifica algunas circunstancias que se pueden ver en los números. Si en la memoria el directorio trata de explicar qué es lo que sucedió en la economía, en el rubro y tal vez en la compañía durante el año 2006, y eso quizás podamos relacionarlo con los datos que figuran en los estados contables. Adicionalmente están los estados contables. Ese paquete de estados contables está conformado por el balance general, llamaríamos estado de situación patrimonial. Adicionalmente está el estado de resultado por 9 meses y por el periodo, o sea, un periodo intermedio. Estado de evolución del patrimonio neto por también ese periodo de 9 meses. Y el estado de flujo de efectivo por 9 meses. Luego están la nota de los estados contables y los anexos: bienes de uso, activos intangibles, evolución de las previsiones, costo de la mercadería vendida, activos y pasivos en moneda extranjera, información adicional. Este informe H es fundamental para poder hacer la distribución entre costos y gastos fijos o variables, porque este artículo 64, inciso B de la ley 19.550, que es la ley de sociedades, exige la apertura de los gastos. Entonces ahí vamos a poder ver los distintos conceptos que hay. Y luego hay créditos y deudas, vencimientos y tasas. Luego viene el informe del auditor, el informe de la comisión fiscalizadora y la información adicional solicitada por la Bolsa de Comercio. Entonces, en principio, la memoria, como dijimos, lo que muestra es el estado de situación del año 2006. Bueno, aparentemente hubo alguna transferencia de tenencia accionaria. Se habla sobre los resultados operativos, la venta de un inmueble, es decir, si hubo la venta de un inmueble, seguramente voy a tener algún tipo de resultado extraordinario. Se habla de la gestión financiera. Esto es muy importante porque, como dijimos, en los estados contables lo que vemos es los resultados operativos, es decir, los resultados que hacen a la misión del ente, es decir, cuál es el objeto de la organización, pero también hay una serie de resultados que están asociados con la decisión de cómo se financia la organización. Entonces es importante ver cómo se está financiando. Adicionalmente, para hacer el cálculo del Economic Value Added, lo que voy a necesitar es saber cuáles son las tasas de financiamiento. Hay también algún tipo de modificación en el patrimonio neto, con la capitalización de aportes.
Hay obligaciones negociables. Las obligaciones negociables también es una forma de endeudamiento que tiene la organización. Ahí también van a haber distintos tipos de tasas para analizar. Y bueno, y hay una serie de información adicional requerida que si uno lo lee nos puede dar una pauta de cómo se maneja la organización. Después hay datos sobre las decisiones de la Asamblea de Accionistas, en donde se pone de manifiesto qué es lo que se hizo con los resultados del ejercicio y los resultados no asignados, qué imputación se le dio, y una serie de posibles proyecciones hacia adelante. Hay información sobre actividad que se haya realizado en los trimestres. Esto es interesante verlo porque en la Bolsa de Comercio se presentan balances trimestrales. Bueno, aquí lo que se ve son información de ventas, gastos operativos. Y acá nos muestra, y esto es mucha información adicional, son datos globales, pero del 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002, o sea que aquí podríamos hacer cálculos sobre información histórica, entonces podríamos calcular cuál es la tendencia respecto de algunos indicadores. Acá está el resultado operativo, el resultado financiero y otros ingresos y egresos. Cuando vimos el tema de Economic Value Added dijimos que debe tomar los resultados operativos. Entonces aquí lo tenemos abierto, sin mirar demasiado. Lo que vemos es que el resultado operativo es positivo, pero los resultados financieros por tenencia y otros ingresos y egresos son negativos, lo que dan un resultado neto muy malo. Pero fíjense, el resultado operativo es positivo. Eso significa que si no tuviera mucha deuda, la empresa funcionaría quizás en términos gananciosos. Después lo que vemos son una serie de indicadores. Estos serían indicadores financieros, son algunos de los que vimos en alguna reunión anterior. Después hay datos estadísticos respecto de producción en miles de litros. Esto es importante para poder hacer el cálculo de los precios y el cálculo del costo variable unitario. Después hay algunas perspectivas respecto de lo que va a ser la organización. Hay datos específicos estatutarios de qué cambios se hicieron en distintos periodos. Hay datos sobre la sociedad controlante, cuál es el patrimonio y cuántas acciones hay. Y ahora sí llegamos a lo que sería el estado de situación patrimonial o balance general resumido. Acá hay un punto que es importante de ver en las notas a cada uno de los rubros, de los estados contables, va a haber más información e información detallada. Entonces, por ejemplo, en caja y bancos, aquí me va a decir el dato consolidado, y en la nota 5.1 seguramente va a estar la apertura de estos 10.191, que está en miles de pesos. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el pasivo. Esto es interesante para poder hacer el cálculo de el WACC o la tasa de costo de capital para poder calcular el Economic Value Added. Lo mismo va a pasar con el estado de resultados, con las distintas aperturas y las distintas notas. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es el resultado bruto positivo, y si a este resultado le quito
los gastos de administración, comercialización y otros gastos, ya estoy en un subtotal que, restado el resultado bruto, me sigue dando positivo, pero el cargo que hace que el resultado final sea negativo es la carga de resultados financieros y por tenencia. Básicamente acá hay un resultado por venta de bienes de uso, que debe ser el predio ese de Munro que decía en la memoria, que hace de que este balance termine siendo negativo. Fíjense que hay una gran cantidad de gastos generados por pasivos que son gastos financieros, ¿no? Resultado neto por reestructuración de pasivos, obligaciones negociables, pero sobre todo intereses de las obligaciones negociables. Es decir, el costo financiero hace de que la empresa arroje una pérdida importante. ¿Sí? Si yo hago el EVA, sospecho que va a dar positivo, porque aquí el resultado operativo está dando positivo. Así que es probable que el EVA dé positivo. Ese es un punto muy importante para poder explicar, porque el estado de resultados, según las normas contables, está diciendo que la empresa pierde, pero si aplico la técnica del económico Alibadi, va a estar diciendo que sí está generando resultado económico. Bueno, ¿el problema dónde está? Bueno, el problema claramente es cómo estoy financiando. Después tengo el estado de evolución del patrimonio neto y lo que es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo básicamente tiene tres partes. Una es la actividad operativa, otra es la actividad de inversión y otra es la actividad de financiamiento o financiación. Y luego empieza a mostrar lo que son las notas a los estados contables. Fíjense, en la nota 2 habla justamente la venta del predio de Munro, acaba de figurar qué resultado genera. Da cuenta de cuáles son las normas o los principios contables que se consideran. Aquí habla de que las normas contables profesionales deben expresarse en moneda extranjera, en moneda homogénea, es decir, aquí se está aplicando ese criterio de lo que sería ajuste por inflación. Y luego da explicaciones de cómo está caja y bancos, directamente dice que han sido evaluados a valor nominal, es decir, esto es una partida claramente financiera y aparte es una partida monetaria. Y en la composición de las alícuotas de amortizaciones, recuerden que la depreciación generada es una partida no erogable. Luego habla de los intangibles. Si hay amortización de intangibles, también es un no erogable. Habla del impuesto a las ganancias. La tasa del impuesto a la ganancia me interesa para hacer el cálculo del EVA. Habla de el impacto de los pasivos que ha tenido a lo largo de los años. Indemnizaciones por despido, fíjense, son cargadas resultados en el momento de conocimiento, es decir, acá no se genera una previsión por despidos, que es uno de los puntos que consultaron sobre si es una partida erogable o no erogable. Y luego empieza a detallar la composición, por ejemplo, de caja y bancos. Acá hay una partida no muy alta, pero que es no monetaria, que es la de moneda extranjera. Y aquí tengo toda la composición de los activos y también incluyendo activos, bienes de uso y llaves de negocio, es decir, información sobre bienes intangibles. Y a partir de acá tengo los préstamos, los pasivos, con lo cual puedo
relacionar estos pasivos con distintos tipos de tasas para poder hacer el cálculo del WACC y poder calcular el Economic Value. Bueno, hay una serie de información adicional, esto uno lo puede leer en el caso de que sea importante a los efectos del cálculo de los indicadores de gestión. Y luego empiezan los anexos. Primero es el anexo de bienes de uso, el anexo de los bienes intangibles, la evolución de las previsiones, deudores incobrables, por ejemplo, previsión de productos de baja rotación, es decir, de obsolescencia, de materia de producto terminado, costo de mercaderías vendidas, que acá voy a poder usar esto para determinar costos variables y fijos, activos y pasivos en moneda extranjera, y esto es lo que les comentaba sobre la información que hay que presentar según la ley de sociedades, donde aparecen los gastos abiertos por cada rubro. Y aquí también podré determinar si estos son variables o si son fijos. Luego hay una serie de datos sobre los vencimientos de las deudas, y básicamente esa es la información que necesito tener para hacer los distintos cálculos de indicadores de gestión. Por último está el informe del auditor, donde tiene algunas aclaraciones. Siempre es bueno poder entender qué es lo que el auditor está comentando. Y con eso se cierra el balance.